Sus Biblia vamos a tener el mensaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14. Mateo 5, 14. Y dice la palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Como verán, hermanos, creo que estamos a los últimos días de culminar este año. Creo que muchos de nosotros nos hemos deleitado, ¿verdad? Hemos conocido un poquito del camino del Señor. Otros quizás han pasado pruebas, otros han pasado enfermedades. Pero hermanos, de todo esto, ¿verdad? Como dice la Escritura, hasta aquí nos ayudó Jehová. Como dijo Samuel, ¿verdad? El primer libro de Samuel 7:12. Estaba meditando un poquito sobre hasta aquí nos ayudó Jehová. Realmente la palabra ayudó no es un tiempo pasado, sino a la obra maravillosa que vivieron los hijos de Dios en ese momento. De la misma manera también nosotros, ¿verdad? Tuvimos nuestro Ebenezer, nuestra piedra de ayuda, que es, ¿verdad?, el Señor Jesucristo. Él nos ha ayudado y Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad?, en anunciar este mensaje de un nuevo año que vamos a recibir todos nosotros. Y como hijos de Dios, día a día, ¿verdad?, sabemos que el mundo va en decadencia. Día a día el hombre sí va disminuyendo más. Siempre ha existido el pecado. Desde que Eva y Adán cayeron en el huerto del Edén, el pecado, ¿verdad?, dio inicio. Pero hoy en estos tiempos el pecado va aumentándose en el corazón de cada hombre. Y como hijos de Dios, nosotros, santos de Dios, ¿verdad?, tenemos que alumbrar. Es uno de los textos más conocidos y más leído por nosotros. Creo que cada uno de nosotros que realmente ha entendido el Evangelio y voluntariamente hemos decidido servir al Dios que reina por los siglos de los siglos, hemos decidido servirle de una manera como Él quiere que sirvamos. El profeta Isaías profetizó 750 años aproximadamente antes de Jesucristo. Profetizó en Isaías 9, Isaías 9:2, hubo una profecía. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así nosotros, algunos de nosotros, vagábamos conforme a la concupiscencia del mundo, conforme a las artimañas del enemigo, llevados, ¿verdad?, conforme a la voluntad de nuestras propias pasiones. Pero gracias a su infinita misericordia, a su amor que no merecíamos, nos ha alumbrado la luz. Somos conscientes que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Aún las tinieblas no permanecen delante de Él. Pero, amados hermanos, Dios nos ha llamado más que todo, ¿verdad?, a tener un desafío mucho más fuerte como de lo que nosotros siempre venimos teniendo en mente. Somos luz y nos estancamos hasta ahí. Dios quiere que realmente brillamos, que realmente ardemos como fue Juan el Bautista, que ardemos por la palabra de Dios, que ardemos en contra del pecado, en contra de la maldad. Porque la pregunta es, ¿para qué nos rescató Dios de esas tinieblas? Primero, para entender para qué fuimos creados. La segunda es también
para demostrar a los demás que hay un Dios quien nos hizo, ¿verdad? Y no nosotros a nosotros mismos. Dice la palabra del Señor en primera de Pedro 2:9, que a cada uno de nosotros, los que nos ha alumbrado la luz por la gracia y la misericordia de Él, nos ha llamado a que seamos un pueblo diferente, un pueblo santo. La palabra santo, el hermano dio un estudio la otra vez, significa apartado para el servicio de Dios. Nos ha llamado para que seamos apartados, porque dice la primera carta de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy compartía con los hermanos en el estudio, ¿verdad?, que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente, como dice Proverbios 6, del 16 en adelante, las cosas que aborrece Dios. Y quiero que hagamos conciencia, hermanos. Siempre hablamos para nuestra edificación, pero ¿qué hay de nuestra preparación para los demás? Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a hacer luz, a servir a los demás. Y no podemos servir si no tenemos el conocimiento, si no hemos comprendido. ¿Cómo puedo yo enseñar a alguien más si ni siquiera yo he tomado un discipulado, si yo ni siquiera he ido a la escuela hablando espiritualmente? Tenemos que prepararnos, porque miren, hermanos, estaba estudiando un poquito sobre la decadencia, que el hombre va en aumento. No nos sorprendamos, el mundo vive conforme al pecado, pero hermanos, aún todas esas decadencias están entrando en nuestra propia familia y ni siquiera nos estamos dando cuenta. En 1970, si usted checa en el internet, se inició las olas, ¿verdad?, del LGTB. Empezaron las protestas. Y como dijo el hermano el miércoles que estaba platicando, antes mirabas a dos personas y llamabas al policía y se lo llevaban. Ahora, tú miras a dos personas besándose, vienen y te llevan a ti, ya no a ellos. Fíjense la sociedad en que vivimos día tras día. Pero estaba checando y dice el Google, ¿verdad?, que ya es en 30 países legal. Por ejemplo, el aborto. El aborto ya es legal en más de 30 países. Aún en México hace 2 años se legalizó, empezando por el Estado de México. Muchas veces los gobiernos nos tapan algo acá, emocionados en este punto, y ellos haciendo de las suyas sin que nos demos nosotros cuenta. Aún aquí en Estados Unidos, yo siempre tenía en mente que no existía todas esas cosas, pero hoy lo he comprobado realmente viendo alrededor. Amados santos de Dios, sabemos que Dios aborrece la inmoralidad. Sodoma y Gomorra es un claro ejemplo por lo cual fueron destruidos. Y como Dios aborrece el pecado, ¿verdad?, quiere que nosotros realmente brillamos. No que digamos, somos la luz del mundo. No, Dios nos llama a brillar, a arder sobre todas las cosas. ¿Por qué me lleva a mí a dar este mensaje? Porque estaba viendo, y todos sabemos que todos tenemos un libre albedrío. Mucha gente han sido ya rechazados, ¿verdad?, por su propia mente carnal, por sus mentes de inmundicia. Tenemos un libre albedrío y Dios juzgará con cada uno de las personas allá afuera, con cada uno de nosotros. Pero, hermanos, estaba viendo sobre los libros de la Secretaría de Educación Pública en México. Están enseñando a los hijos, a nuestros hijos, a sobrinos que están allá, no sabemos, ¿verdad? Los están enseñando que hay más de 2 géneros. ¿A qué pensamiento el hombre está llegando? A decir, si Juanito no se quiere sentir Juanito, se puede sentir Lourdes, ¿verdad?, o Panchita.
Aún en las escuelas los están metiendo. Entonces, es claramente cuando uno mira esos mensajes, esas noticias, hermano, el hombre está llegando a una mentalidad perversa. Pero, ¿cuál es el punto de nosotros? El punto de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que cumplir nuestras propias responsabilidades, iniciando sobre nuestras casas, sobre la instrucción a nuestros propios hijos. No podemos corregir al mundo, no podemos ir juzgando al mundo sin antes empezar de nuestra propia casa, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor dice en Proverbios 22:6, instruye al niño, ¿verdad?, en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra de Dios es claro, dice no se apartará de él. El problema es que nosotros no hemos comprendido qué es instruir. Instruir no solamente es enseñar, hijos, vamos el domingo a la iglesia. Claro, nosotros tenemos como siervos de Dios, tenemos nuestra responsabilidad de enseñarle aquí a sus hijos, a enseñarles un salmo, a enseñarles un proverbios, pero no tenemos la responsabilidad como padres en nuestros hogares. La palabra instrucción, instruir es entrenar. Es entrenarlos, es enseñarles de la palabra de Dios principalmente. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros entendemos el texto de la manera superficial. Instruye al niño su camino. Oh, sí, qué bonito ese texto, me llevó a no alejarme de mí. Pero ¿qué hay para nuestros hijos? ¿Qué hay para el futuro de nuestros hijos el día de mañana? Van a crecer sin el conocimiento de la verdad y puede que haya problemas más después. Es por eso que nosotros tenemos que poner desde ahora, ¿verdad?, la eternidad en el corazón de ellos. Sembrarle la palabra de Dios para cuando sean grandes, ellos no se apartan. ¿Qué hacemos muchas veces? A veces nos afanamos. Nos afanamos con el dinero principalmente, ¿verdad? El trabajo, los placeres de este mundo. En tener una mejor casa, un mejor carro. ¿Hay algo malo en eso? No hay nada de malo. No hay nada de malo que nosotros tengamos esos pensamientos. Pero si nosotros ponemos primero todas esas cosas que a lo que Dios dice, no somos aptos para el reino de los cielos. La palabra es clara cuando nosotros tenemos que tener sobre todo nuestra responsabilidad. Tenemos que entender que lo que dice en Génesis 1:27, podemos decir a nuestros hijos, hijo, vente, siéntate. Papi, pues no quiero, ¿verdad? Como a veces me dicen mis hijos, papi, no, es que no quieras, ven. Aquí la palabra del Señor dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Y los creó varón y hembra. No hay más géneros, hijo. O otra pregunta como padre, podemos llegar y decir, hijos, ¿se pueden ustedes imaginar de dónde vienen los idiomas? ¿Por qué existe el inglés, el español? Los niños son curiosos, tienden a atender esas preguntas, pero muchas veces nosotros no tenemos esa disciplina de enseñarlos. Y es por eso que la palabra del Señor nos ha rescatado, ¿verdad?, de nuestra vana manera de vivir, para comprender realmente que somos llamados a ser luz. Como dice, ¿verdad?, el mismo texto, ¿verdad?, que somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado. Hay más de 3,500 promesas en la Biblia. Estaba investigando sobre eso, cuántas promesas hay. Hay más de 3,500, no solo la vida eterna. Hay muchas promesas que Dios ofrece en su palabra. Apropiémonos de eso, hermano. Arrebatémoslo. Es para nuestro propio bien. Hay otro texto en Deuteronomio 11:19. Dios, a este último de este mes, quiere recordarnos también a nosotros cuáles son nuestras responsabilidades como padre. Quizás algunos jóvenes no son padres, pero ya lo van a hacer, ¿verdad?, cuando menos lo esperamos. Deuteronomio 11, versículo 19, dice la palabra del Señor, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. La palabra de Dios siempre ha estado
porque permanece para siempre. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, tanto como la palabra y tanto como el que practica. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Tengamos disciplina en enseñarlos. No, nos faltaría tiempo para enseñarles, decimos muchas veces. No, solamente es falta de disciplina lo que nosotros debemos de tener. Como padres, como hijos, ¿verdad? Tenemos que comprender esas grandes verdades. Hay otro ejemplo, ¿verdad? Que estaba investigando. Por ejemplo, el aborto ahora va más de los 35, ya van 70 legalizados. ¿Por qué el mundo están empezando a decaer? Por la ausencia de Dios en sus vidas. Vemos cómo Dios aborrece todas esas cosas. Nosotros, eso me lleva a mí porque últimamente he platicado con muchas personas. Aquí creo que todos sabemos que Dios es dueño de la vida, pero salgamos poquito afuera y miremos cuántos pensamientos irracionales tienen los demás. Cada quien somos libres de tener nuestro cuerpo y hacemos de nuestra vida lo que queremos. Eso es lo que piensas tú. ¿Qué piensa Dios de eso? No, a veces les digo, ¿verdad? A veces no es como tú quieras pensar, es como Dios ha dicho en su palabra, cómo quiere que nosotros debemos de andar. Y por eso me ha llevado a escribir y a que mediten en eso, ¿verdad? De que somos esa luz que realmente Dios ha llamado. En el Salmo 139, 16, muchos jóvenes nos familiarizamos, ¿verdad? O los solteros se familiarizan, ¿verdad? Con su círculo de amistad de jóvenes que están 14, 15 años empezando la pubertad. Es ahí como joven podemos aconsejar a los demás. No necesariamente a veces otros jóvenes no tienen la confianza en preguntarnos, a veces como padre, pues este ya está viejo, no le voy a preguntar, mejor le pregunto a otro joven. Pero como jóvenes, ¿verdad? Delante de Dios podemos servirle de esa manera, dándoles luz. Dice la palabra del Señor en el Salmo 139, 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, decía el salmista. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Vemos claramente en qué momento empieza el ciclo de la vida. No necesita tener un año, no necesita tener 9 meses cuando ya va a salir. Aún cuando empieza el embrión empieza 4 o 5 meses, semanas aproximadamente, empieza el embrión. Aún desde esa época, esa etapa ya tiene vida. ¿Y qué dicen los que han legalizado el aborto? Han dicho, mientras tenga 8 o 10, se le puede impedir. Están conscientes de lo que estaban haciendo, pero nosotros hemos sido llamados a las tinieblas, nuevamente les repito, para que entendamos esas verdades. No cualquiera comprende esas verdades. Deberíamos de darle gracias a Dios porque nos ha revelado el conocimiento de Él, nos ha revelado la mente. Aún la Escritura dice que tenemos la mente de Cristo aquí en la palabra. ¿Cuál es el propósito de cada uno de nosotros? Es fuerte decir eso a veces para algunas personas que quieren vivir conforme a este mundo. Aún la pedofilia, ¿verdad? Está en trámite de la legalización. ¿Qué es la pedofilia? Es la atracción de una persona mayor hacia los niños. ¿Qué barbaridad estamos llegando, verdad? Y más nosotros, ¿verdad? Que a veces nos hacemos cómplices de esas cosas. Yo veo tantas cosas que no me importa, los demás, ¿verdad? Vamos a gozar con la palabra del Señor y un día llegaremos a gozar, pero en la eternidad. Pero acá en esta vida tenemos guerras contra el mal. Y sabemos que
Dios recompensará a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y hay de nosotros que nos quedemos callados. Hay de nosotros cuando miramos algo mal y no corrijamos. Si están mal en ese lado y la palabra dice que está mal, nosotros lo podemos decir. Y si nos den juicio, que nos condenen, Dios nos dirá bienaventurado. Pero preferiblemente, ¿verdad? Servir a Dios, como Él lo ha dicho, a querer agradar al hombre. Dice en el versículo 15, regresando a Mateo, el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada no se puede esconder, sobre los montes no se puede esconder. Ayer que estábamos caminando, uno de los hermanos, allá por el centro, me acordé de este texto, bien iluminado, la ciudad. Y también cuando venía cruzando en el desierto, me dijeron, mira, ya ves esa ciudad, hasta ese punto vamos a llegar. Aún es imposible. Un pueblo que está en luz, en el cerro allá arriba, es imposible que se va a ocultar de entre la oscuridad. Entonces, cada hijo de Dios que ha sido llamado realmente es una luz. Pero vamos a llevar a nuestro pensamiento un poquito más elevado como Dios quiere que pensemos. Bien, dice Filipenses 2:15, que nosotros somos, ¿qué? Luminares en el mundo. La palabra luminares es luminaria, ¿verdad? De varias lámparas. No necesariamente todos somos la misma lámpara, no. Puede que tú estés brillando más y el otro menos, pero todos realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Quizás algunos están brillando como faros de calles, de ciudades, y quizás otros están alumbrando como un garage, no lo sé, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere en nosotros es que brillemos, que demos la luz. Como dice el canto, da la luz. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos cada uno de nosotros. Miren, ya alumbrar, ya no podemos ser superficiales, ya no podemos vivir en que los demás no me importa. Sí nos importa porque el Señor Jesucristo vino y murió por cada uno de nosotros. Aún, verá, Él vino y nos dio esa tarea a nosotros. Ya alumbrar como un candil ya no basta. Para algunos que no conocen el candil, ¿verdad? Los antiguos, ¿verdad? Usaban un recipiente de metal, le metían petróleo y le metían un trapo y ahí lo ponían. Aún me acuerdo que cuando ponía a mi mamá eso, lo que hacía, mejor me iba a dormir, es que estaba muy oscuro. Nosotros podemos brillar de esa misma manera, pero la oscuridad muchas veces va a venir y no basta. Ya no estamos, ¿verdad?, para estar brillando de esa manera. Ahora Dios quiere que llevemos a eso, a ser luminares, como pueblo, como nación, como hijos suyos. Y el 15 dice, y no se enciende una luz y se pone debajo de un almud. El almud son medidas que usaban antes también para medir, no sé, 10 kilos de azúcar o café, lo que sea. Imagínense prender una lámpara y taparlo con algo acá arriba. Es imposible. No se puede. Si usted lo va a prender es para que esté allá. Digo, de esa misma manera Dios ha prendido la luz del Evangelio en nuestra vida para que esté en alto alumbrando a los demás. ¿Cómo debemos de alumbrar? Para empezar con nuestra propia actitud. Con nuestra propia actitud, cómo vivimos con los demás. No necesito decir, soy cristiano y vivir hipócritamente. No, Dios quiere que nuestra actitud, ¿verdad? Hablemos a nuestros hijos, hablemos a nuestros jóvenes, hablemos a nuestros alrededor, todos los días. Hay personas, y yo fui una de las personas que cuando llegaba el domingo de pequeño, miraba a mis padres o a mi abuelo ir a la iglesia y yo peleando porque, madre, no encuentro mi Biblia, no sé, ¿y dónde lo dejaste? No, pues el domingo ahí lo dejé. Hay mucha gente así, pero Dios ya no quiere que brillemos de esa manera superficial, sino de una manera realmente, entendámoslos, ¿verdad? Que en este mundo
vamos a tener desafíos. Y que este año, ¿verdad?, sea un desafío para cada uno de nosotros. Vale la pena porque nosotros vamos de paso. Creo que todos sabemos que somos peregrinos, ¿verdad? Peregrinos en tierra ajena, es lo que somos. Pero mientras vayamos a tal lugar, tenemos que ir dejando huellas. Tenemos que ir dejando la luz del evangelio a cada uno de nuestros hijos, principalmente, ¿verdad?, para que el evangelio sea predicado como el Señor dijo a todo el mundo. Miren, otra de las verdades que dice la palabra del Señor es: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, en el versículo 16 de Mateo 5, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren, con nuestra actitud, de la misma manera, nosotros vamos a hacer comprender a otras personas cuál es el conocimiento de la verdad. Decimos, ¿verdad? Gloria a ti, Señor. ¿Qué hubiera sido de mí si no me hubieras alcanzado? Tu gracia me ha alcanzado, tu misericordia, tu bondad, el amor que no comprendemos lo demostraste en la cruz, como el hermano tocaba hace rato. Aún el amor de Dios no lo comprendemos y ni lo vamos a comprender en esta vida, pero sí lo podemos sentir en cada uno de nosotros. Es por eso que nosotros tengamos que seguir hacia adelante. Nueva vida, nuevos desafíos, nuevos retos para glorificar el nombre del Señor. Que este año, hermanos, nuestro propósito sea conocer más a Dios, cada uno de nosotros. Yo anhelo eso. Yo anhelo conocer más a Dios este año, quizás tener más disciplina, quizás meterme más en oración. A Dios gracias, ¿verdad?, que ha usado al hermano, ¿verdad? La oración que Dios acepta y la oración que Dios rechaza. Y eso a mí me hace entender muchas cosas que pasamos por alto. Pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Y sabemos que Dios no va a hacer una parte que a nosotros nos corresponde. Hay cosas que Dios no lo va a hacer porque eso nos corresponde a nosotros. La diligencia, la responsabilidad, todas esas cosas son parte que nosotros tenemos que hacerlo. Dios ya lo puso todo. A nosotros solo nos queda el obedecer lo que Él ha dicho. Que este año, hermanos, aunque un ejército acampe alrededor de nosotros, ¿verdad?, aunque en contra de nosotros se levante guerra, estemos confiados por lo que el Señor ha dicho en su palabra. En Josué 1:7 tenemos que tener esas armas, ¿verdad?, para ir hacia adelante. Josué 1:7. Quiero leer del 6 al 9. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Como Dios le hablaba directamente a Moisés, la palabra de Dios nos habla también a nosotros. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? No te separes de la mano de Dios. Medita en ella, dice el 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Como dijimos hace rato, meditar es pensar, es rumiar, es llegar y meditar en la noche. ¿Qué me habló el Señor hoy? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un texto conocido: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. La palabra no temas, no tengas miedo ni desmayes. Desmayar es acobardarse. No te acobardes, dice el Señor. Y si nosotros queremos conocer la mente de Dios, los cobardes, los incrédulos son los que encabezan
en el lago de fuego, los que van a ir al infierno. Entonces Dios nos anima a nosotros, no te acobardes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pongamos a Dios en primer lugar en todas nuestras decisiones, en todo nuestro propósito, en todo lo que vayamos a emprender. Jeremías dijo también, ¿verdad?, acerca de la palabra: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será plantado como árbol junto a las corrientes de agua. Apropiémonos de ese texto, hermano. Eso lo dice Jeremías 17:7. Apropiémonos, dice, y aunque venga el sol, ¿verdad?, aunque haya sequía, seguiremos dando fruto. Aunque el mundo se ponga más oscuro, estar más apegado a Dios, más vamos a resplandecer como luminares en el mundo. De nada sirve, hermanos, pasar un nuevo año, amigo que me escuchas, de nada sirve pasar un nuevo año sin que tú realmente te pongas a cuenta con Dios. Dice el texto, ¿verdad? Prepárate de encontrarte con tu Dios. Podemos pasar un nuevo año, la gente lo celebra, la gente dice nuevos propósitos, nuevas metas, pero como hombres desobedientes delante de Dios, podemos pasar otro año, pero si no nos hemos puesto a cuenta con Dios, nuestra vida será como uno de los otros días, miserable delante de Dios, necesitado de Él. Meditemos en esas palabras. Amigo mío, si tú vas a iniciar este año, cree lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti. Todos ya, aquí creo que todos ya hemos oído el plan de salvación. Todos hemos entendido, comprendido quizás el Evangelio, pero aún no damos paso a lo que Dios pide. Creo que el mejor año que nosotros podemos experimentar, hermanos, o cada uno de aquel que no ha creído, es el nacer de nuevo. Es el nacer de nuevo, es del cielo directamente, del Padre de las luces. Eso es verdaderamente un nuevo comienzo, un nuevo año. Como le dije, de nada sirve pasar a otro año viviendo en pecado. Aún le estamos añadiendo juicio a esos días. Ánimo, hermanos, ánimo, jóvenes, dice la palabra del Señor. Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Timoteo, por lo cual te encarezco, ¿verdad? Y te animo, ¿verdad?, que avives el fuego del don de Dios que hay dentro de ti, ¿verdad? Que Dios te ha puesto ese fuego. Y estaba estudiando qué es aviva el fuego. Aviva el fuego es como cuando tenemos una luz prendida o unas llamas ahí, estamos cociendo algo y lo tenemos con leña. Avivar es venir y echarle aire, soplarle para que prenda más la luz. Igual nosotros nos podemos opacar como jóvenes, ¿verdad? Nos opacamos, pero ahí es donde dice, aviva el fuego, estudia la palabra, medita en ellos, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles a cada uno, que no podemos avivar un fuego sin antes habernos puesto a cuenta con Dios. De nada sirve. Dice también, ¿verdad?, para las jóvenes, ¿verdad?, las mujeres, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La belleza va a pasar, ¿verdad? Tarde o temprano, como jóvenes, las mujeres jóvenes van llegando. Qué precioso es que realmente sigan el camino de Dios, aún cuando están jóvenes. Yo anhelo eso. Ahorita ya no, porque Dios lo ha permitido, pero antes, cuando empezaba, anhelaba no haberme salido del camino de Dios, porque el camino de Dios es hermoso. Cuando realmente lo comprendemos, el seguir a Dios no es una obligación que nuestros padres nos dicen, ve porque tienes que ir. Y no, el servir a Dios nace de nuestro corazón. El servir a Dios va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso el Señor dice, esfuércense y sean valientes. El esfuerzo
requiere coraje, requiere valentía. Y sobre todo, ¿verdad? Requiere que estemos perdonados y que tengamos como nuestra ayuda al Señor Jesucristo. Eso es lo único que necesitamos, al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque por nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Hay muchas personas aquí, ¿verdad?, que han oído el Evangelio. La palabra del Señor dice, levántate, bautízate, ¿verdad?, invocando su nombre. Dios hace la invitación a cada uno de ustedes. No lo rechaces. Hoy es el día de salvación. No te endurezcas tu corazón. El corazón, cuidado amigo, cuidado, porque el corazón se puede endurecer. Cuando realmente empiezas a escuchar que Dios ha mandado a su Hijo para salvarte, Dios ha dado esa redención, tú lo entiendes y dices, sí es cierto, pero luego se empieza a volver superficial. Oh, Jesús murió por ti. Oh, sí, ya lo sé. Eso es un corazón endurecido. No te endurezcas. Cuidado, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Diligencia, responsabilidad con nuestros hijos, y que el Señor nos siga ayudando, hermanos, y que el Señor los siga bendiciendo. Amén.